Poblanerías presenta. A casi 4 años de la muerte de Javier López Díaz, su voz sigue presente en la memoria de muchas personas en Puebla. Y hoy le quiero dar la bienvenida a Lupita Montalbán, porque ella nos va a hablar sobre la figura y el legado que era Javier López Díaz. Lupita, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco a ti y a todo el equipo de Poblanerías por permitirme tener este espacio para recordar a Javier, agradecidísima con todos por su cariño. Y justo antes de iniciar este programa, estábamos recordando un poco acerca de la figura y el legado que era Javier en sus inicios. Lupita me contaba que para ella pues era don Enrique Montero, pero para mí don Enrique Montero era López Díaz para mí. O sea, Sí, crecimos. para ti era Javier, para mí era don Enrique. Exactamente, todo este legado que dejó el licenciado, como ahora comúnmente le conocemos, aún después de su muerte. ¿Cómo ha sido, Lupita? Pues fíjate que para mí fue una aventura. Desde que yo lo conocí, pues bueno, fue mi jefe en un primer instante. Entonces, reconocí en él, pues la autoridad, nos daba nuestras órdenes de trabajo, yo era reportera con él, entonces tenía que ir a cubrir la nota. Encontré este aspecto de él. Después nos separamos, yo me fui a trabajar a gobierno del estado, me hicieron favor de invitar al sistema estatal DIF, ahí trabajé, y entonces nos dejamos de ver un tiempo. Pero cuando coincidimos y empezamos ya a salir de novios, pues encuentro otro aspecto de él que no conocía, ¿no? Un hombre extremadamente generoso, un hombre muy apasionado por lo que hacía. Yo creo que su prioridad en la vida justamente fue el radio. Desde muy joven tuvo la idea clara de trabajar en el radio. Él dormido en su cama, así te dice, yo estaba en mi cama durmiendo y soñaba que tenía un micrófono en la mano. Que Entonces, está fíjate, una noticia. sí, que tenía un micrófono en la mano. Entonces empezó a trabajar narrando partidos de fútbol con los chavos. También estaba en la kermés de la iglesia, él animaba la venta y siempre supo que tenía que tener un micrófono en la mano y la vida se lo concedió y pues bueno, conocí esa parte en la que él, todo un profesional, pues se apasionó por transmitir lo que la ciudadanía decía a través de la radio y generar una respuesta. Después de su muerte, em, ¿cree que la memoria que se ha construido de él, del concepto que era Javier López Díaz, lo representa? Yo creo que sí, porque sabes que yo oigo, todo mundo lo recuerda como un hombre bueno, como un hombre que hizo el bien, como un hombre que trabajó dando un paso adelante de los demás en cuestión de tecnología. Entonces, yo pienso que sí, que el recuerdo de él le hace mucha justicia. Tal vez no saben todo lo que hay atrás de sus esfuerzos personales, no saben lo que es pararse a las 4 de la mañana, un ritmo de 30 años. Uno se para a las 4 de la mañana un día y tal vez te cansas y te duermes un ratito, pero 30 años constantes le pega a tu salud, le pega a tu descanso, le pega a tu ánimo. Entonces, pues todo eso va mermando mucho lo que es la persona. Sin embargo, lo equilibraba pues el deseo de hacerlo, ¿no? Esa era su equilibrio. ¿Cómo fue el día que muere Javier? Pues él se para a hacer su programa, todo el mundo lo escuchó, tal vez por eso fue sorpresivo, todo el mundo decía, no, pero ¿cómo si yo lo oí en la mañana? Eso era lo que todo el mundo decía. Se paró normal, se paraba siempre a las 4 de la mañana, siempre tomaba un baño en la mañana, siempre, y llegaba a su oficina y se hacía un café. Veía sus últimas notas, hacía su repaso y entraba al aire. Terminó el programa a las 10 de la mañana y tenía un desayuno con su productor. Se fue a desayunar, pero sí nos escribió en el chat de la familia que se sentía mal, que tenía algo le picaba en el corazón. Entonces, pero voy a desayunar y después me voy a checar. Entonces, pues la verdad no le dimos mucha importancia y él se sentía bien, no fue nada incapacitante o que generara mayor preocupación, nada. Terminó el desayuno, estaba en el centro y pasó a un hospital en el centro, a la UPAEP. Ujú. Ahí entró a urgencias, fue atendido por el urgenciólogo que le dijo, licenciado, no tiene usted nada. Váyase a descansar. Yo creo que lo que usted tiene es ansiedad. Desconéctese,
vaya a dar un paseo, descansa en cama, lo voy a dar de alta. Y ahí Javier, enérgico, porque sí lo vi enérgico, le dijo, no, necesito un especialista, que venga a verme un especialista. Fíjate, Ok. o sea, él fue el que le dio la indicación al médico. Ujú. Sí, licenciado, se da la vuelta el doctor y en ese momento me dice, me voy a desmayar. Ya estaba yo con él, afortunadamente. Ok. Porque me dijo, ya estoy en el hospital y le pregunté, ¿quieres que vaya? Sí, vete. Llegué, pero lo vi bien. Cuando me dice, se va, da la vuelta el doctor, que ya estaba yo ahí en el ¿Estaban juntos en el...? cubículo, sí, en el cubículo, me dice, me voy a desmayar, y tal cual se desmayó, y de ahí ya no lo sacaron, porque ¿cuánto tiempo crees que tardó en llegar el primer auxilio? Si estábamos ahí en Claro. urgencias, fue inmediato. Yo lo vi, por eso estoy muy tranquila, porque vi a los profesionales de la salud tratando de reanimarlo, vi todo el proceso, fueron 34 minutos de tratar de hacerle la resucitación cardiovascular, pero no se pudo. Incluso el doctor me dijo, han pasado 34 minutos, ya es mucho más del protocolo. Entonces en este momento yo declaro su muerte. Ay, Lupita. Así de rápido, así de fuerte. Pero te voy a decir una cosa, me tranquiliza que según yo y según lo que me explican los médicos, no sufrió. Fue una muerte instantánea, súbita, fulminante. Como dice la muerte de los reyes, De los ¿no? justos, De los de los justos. justos. Entonces, yo creo que cuando yo nunca me he desmayado en la vida, nunca, nunca, pero muchas personas me dicen, no, cuando uno se desmaya, como que te duermes, como que te vas, como que te desconectas y no sientes. Ujú. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con Dios, que somos una familia muy creyente, entonces yo le agradezco ese tipo de muerte, porque yo he visto muchas otras muertes en donde son años, en donde son desgastes económicos, emocionales, Claro. físicos, en donde la familia se acaba y Sufre el paciente, sufre la familia, la gente que correcto, lo acompaña. correcto. Yo creo que él ni cuenta se dio que estaba muriendo. Y bueno, esta pregunta que voy a hacer es como, van dos sentidos, porque una, era su esposo, pero qué tan difícil es comunicar, murió mi esposo, pero al mismo tiempo era una de las figuras o la figura más importante de los medios de comunicación en Puebla. ¿Cómo era comunicar la muerte de quien se llevaba todo el rating y era el más conocido? Tuve mucho miedo, te soy sincera, no sabía yo ni qué hacer. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Te vienen muchísimas ideas, entonces lo único que pedí fue que se resguardara su cuerpo, lo pedí a el médico que estaba ahí, le rogué que por favor no permitiera la entrada de nadie. Claro. La primera, bueno, antes de que esto sucediera ya como algo definitivo, le hablé a mi hija, que estaba aquí en Puebla, afortunadamente, le dije, amor, van a operar a papá, vente corriendo. Cuando yo ya veía que ya no era operar a papá, porque el monitor estaba así, en un hilito, como lo vemos en las Ujú. películas. Pero llegó corriendo, entonces le pedí al médico poder estar solo mi hija y yo. Me lo concedieron, ellos sabían quién era Javier también, por Claro. eso también me tuvieron muchas consideraciones. Entonces se cerró ese cuarto y entonces ahí justamente fue donde con Sari, mi hija, tomamos la decisión de hacer solamente 3 llamadas. Una a su hermano, otra a mi hermana y otra a la señora Coral Castillo de Cañedo, su jefa. Y dije que sea lo que Dios diga, porque no puedes controlar algo así, ni puedes poner, o sea, Javier era muy discreto en su vida personal, Sí. pero ahorita era un evento público. Entonces, yo sí resguardé su persona, incluso él en vida había dado alguna indicación en caso que él muriera. Justamente me dijo, oye, yo no quiero que si yo llego a fallecer se haga un show, porque para mí esto sí es algo muy serio, para mí es algo que se tiene que vivir con la familia. Entonces, si yo llego a morir, por favor, mis hermanos, tus hermanos, mis amigos y adiós. Ya. Entonces pensé, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que se cumpla esa voluntad en medio de todo este mare magnum? Porque me acuerdo muy bien el día que murió. Ellos contaron después en la radio, Nayel y todos, que la gente se volcó para ir a ver.
dónde iba a ser el funeral, qué es lo que iba a pasar, querían todos externar de alguna forma pues las condolencias, ¿no? De quien los acompañó durante 30 años. O Claro. sea, hubo personas que me acuerdo que al aire dijeron, es que yo desde que era niño siempre lo escuché, entonces siento que se murió alguien cercano a mí, exacto, exacto. Correcto. Y que sí fue como un sentimiento que quizá la gente que lo escuchaba todos los días se quedó con las ganas de ver Sí. y de darle un último adiós, pero finalmente Javier así lo decidió. Sí, esa fue el planteamiento que él nos hizo. Por esa razón, Javier era benefactor de las hermanas del niño cieguito. Ujú. Entonces hablé con la hermana abadesa y le pedí que por favor pudiéramos velar ahí su cuerpo. Entonces fue algo hermoso para nosotros como su familia, porque solo estuvimos nosotros en la capilla de las hermanas, teniendo al Santísimo cerca. Para nosotros, para quienes tienen fe, esto es algo muy bonito, porque el cuerpo tiene acompañamiento con rezos, con cantos. Estaban todas las hermanas religiosas y justamente pensando en que no era justo para quien, como tú bien dices, Liz, lo escuchaba a diario, que se le impidiera la posibilidad de despedirlo. Entonces, muy temprano, después de haber velado el cuerpo, yo hablé por teléfono al noticiero, me pasaron al aire Ujú. y justamente hice esta explicación a todo el auditorio, ofrecí las disculpas correspondientes y les dije que todo mundo conocía a Javier y todos en la familia tenemos al amable, al risueño, al enojón, al estructurado. Y Javier, como estructurado, había dado esas indicaciones. Entonces ofrecí las disculpas correspondientes, pedí que lo entendieran, les supliqué una oración de acompañamiento y todo mundo me hizo favor de entender. Después, pasado el proceso, ya logrado el he tenido muchas ocasiones como justamente esta, en donde pues justamente cuento todo lo que pasa, porque es una forma de vivir el duelo todos juntos como familia que él formó. Entonces, por eso sí me gusta platicarlo mucho. Eso y construir también esta imagen que pues ya a 4 años de su muerte sigue. Recientemente la sala de prensa del ayuntamiento, que fue reinaugurada, reabierta, tuvo usted y su familia la oportunidad de asistir porque fue nombrada en honor a Javier, a don Enrique y a Javier, que Así iba a es. ser la nueva sala. Y vamos construyendo todo esto, digo, con el paso de los años, y yo le comentaba en esa ocasión, es que a mí me sorprende todavía que hable la gente a las noticias y diga, licenciado, está aquí un taxi que no sé qué, o está un hoyo, licenciado, por favor, y siguen hablándole a él, ¿no? Sí. A 4 años de su ausencia. Entonces eso también nos habla de todo este legado y la imagen y figura que él construyó, lejos de si era independientemente de su persona, ¿no? Pero de un modo profesional, él así lo dejó y así lo construyó. Sí. ¿Qué es lo que más cuidaba Javier al momento de trabajar? Ay, fíjate que yo creo que eran dos cosas. Tener la primicia. Él quería ser el primero en que diera a conocer la información. Incluso se molestaba si no era el primero, ¿eh? Hablaba fuertemente con todos los reporteros. ¿Cómo se nos pudo ir esta nota? La teníamos en las narices. ¿Por qué se nos fue? Entonces todo mundo, hasta la familia, ya estábamos que si veíamos algo raro, teníamos que comentárselo porque tenía que ser el primero. Y yo creo que por eso él hizo todo el operativo de su red ciudadana. Sí, Él logró comentarle a la gente que necesitaba reportar, que si usted ve algo, repórtelo a la red y grave, y si ve algo grave, grave y grave. Entonces había sí. hecho toda su estrategia semiológica, toda su estrategia periodística para que le llegaran los reportajes, que no solo eran ciudadanos, eran de los funcionarios, eran de los operativos, era de la policía, tenía amigos en todas partes, en los hospitales, entonces claro que le llegaba la noticia primero, ¿no? Ujú. Entonces era eso, tener la primicia y también la exclusividad. Le encantaba cuando, mira, te lo juro, una vez estábamos, no se me olvida eso. Estábamos en una comida con sus amigos que pues también son directores de noticias en Sí. diferentes medios, ¿no? Estaba Carlos Martín, estaba Juan Carlos Valerio, estaba don Enrique, estábamos sus esposas, estaba él y recibió una noticia.
Y entonces decía, aquí los tengo a todos, me las voy a ganar. Nada más recuerdo que me dijo, que nadie se pare al baño, cuenta algo. Y se paró al baño. Y entonces en el baño hizo todo lo que tenía que hacer y ganó la noticia. Cuando llegó, les dijo, señores, ya pueden ver su teléfono. Y Había ganado la noticia que era importante en sus sí, narices, ¿no? Entonces, así era Javier, como que todo lo quería tener primero y bien hechecito. ¿hubo algo de lo que alguna vez se arrepintió Él por haber dicho? Sí. tuvo muchos problemas por haber dicho, por ejemplo, yo recuerdo una frase que sí nos generó problemas, que fue, eh, la radio, la persona que paga un comercial en la radio no paga con eso impunidad. Sea político, sea anunciante, sea un ciudadano. El que paga un anuncio no paga impunidad. Puede ser que el producto sea malo, lo tenemos que decir. Puede ser que la acción política no haya sido la correcta, se tiene que decir, pagan publicidad, pagan anuncios de sus servicios, de sus programas, de sus proyectos, de sus productos, pero no pagan impunidad. Entonces, eso pues sí generó problemas, ¿no? En la empresa, con el mundo político, pero era lo que él creía. Claro. Yo recuerdo mucho una ocasión, digo, él siempre reconocía cuando decía que metía la pata en algo, porque Ujú, a lo mejor no tenía como todo el conocimiento. Y en una ocasión, cuando estaba un tema de una mujer que había fingido estar embarazada y desapareció y bueno, en fin, acabó con que ni estaba embarazada ni nada. Y él hizo un comentario al respecto que mucha gente se tomó a mal. sí. Y después de eso él dijo, bueno, sí me equivoqué. Y ¿saben qué? Voy a venir con alguien que me asesore. Y me acuerdo que invitó a Katy Aguilar, que Ujú, Katy es una feminista aquí en Puebla que sabe muchísimo de todos estos temas y tuvo esa apertura para poder, pues, educarse, ¿no? ujú, Digámoslo en el mejor sentido, de hablar y reconocer al aire que pues sí, metió la pata a lo mejor con un comentario que en un inicio no pensó que fuera a salirse de control correcto. y después vinieron todas las críticas. Él tenía esos, digamos, claroscuros, ¿no? Dentro del poder que tenía con el micrófono. Por eso preguntaba si hubo algo que alguna vez pues dijo, chin, no debía haber dicho esto, que se haya Fíjate que arrepentido de haberlo interpretado, de haberlo dicho. yo quiero como ponernos un poco en contexto. Estar en un programa en vivo, en radio, te Sí. hace cometer muchos errores porque no tienes la pausa para editar, la pausa para retocar tu nariz, la pausa para pensar bien las cosas, ¿no? Eso es como primer punto. Y segundo punto, venimos de una generación muy distinta a las de ustedes, ¿no? Donde justamente no había tanta apertura a temas, donde no había Ujú. tanto conocimiento, tanta inmediatez como ahora la tenemos en las redes, que quieres saber de un tema, pues investigas. Entonces, claro que se cometen muchos errores y qué bueno que citas ese ejemplo, porque lo recuerdo perfectamente bien y recuerdo cómo en casa mi hija le explicaba, porque aún con todos los comentarios no entendía, como yo tampoco entiendo muchas cosas Claro. del feminismo, porque te digo, venimos de otra generación en donde la mujer sí tenía otro papel, en donde vivíamos otra situación que Las afortunadamente ha conductas estaban cambiado. normalizadas. Sí. Exactamente. Ahora ya entendemos muchas cosas, pero sí tuvo esa humildad para aceptarlo. Recuerdo que fueron a 5 Radio las mujeres con cacerolas, con tambores, con a que saliera, y salió y les dio la cara y eso les ofreció una disculpa pública. Digo, de verdad, perdón, yo nunca pensé haber hecho tanto daño, pero así como les digo que ofrezco la disculpa, les digo que me voy a capacitar y nunca más va a pasar esto. Y pasó también con con la comunidad LGBT, lo mismo, tuvo asesores y Sí. personas que lo ayudaron a entender y yo creo que eso habla bien de una persona, ¿no? Que comete errores, que los reconoce y que los resarce. Y que además deja, pues, una enseñanza también para todos los que hacemos la comunicación, que el hecho de que seas el más escuchado o el más visto o el que se lleva la exclusiva no quiere decir que seas inmune a Ujú, cometer errores correcto. y sobre todo a tener ese respeto por la audiencia que te lee o te consume, porque
ahorita que vamos a hablar de estos temas modernos, ¿no? De cómo ya se hace la comunicación y el periodismo hoy en día, tener ese respeto por quienes te están escuchando es Vital. vital. Y él siento que lo tenía, porque siempre les rendía como cuentas de qué es lo que hacía, cómo lo hacía, y le quería, pues, mostrar al público esa realidad, ¿no? A lo mejor mucha gente no estaba de acuerdo con lo que él decía, y habría como el debate, y ahí estaba toda la gente, contándole, mandándole mensajes o hablando. Y así como fomentaba ese debate, también, pues, hicieron muchas campañas que ayudó y que cambió la vida de mucha gente, ¿no? Recordemos la campaña de las sillas, la campaña de que el que necesitaba un colchón, el que necesitaba lo que sea. Me acuerdo Sus también mucho medicinas, su banco de medicinas. las Ajá. medicinas, que era algo que Javier hacía algo que hoy en día le conocemos como el periodismo de soluciones, ¿no? Mm, Pero en ese momento no tenía ese nombre, pero ya lo venían haciendo. Y era justamente hacer todo esto, ¿no? Ayudarnos, explicar las soluciones que se le dan los problemas y que de alguna forma pues contribuyó a que Puebla fuera una mejor sociedad al momento de brindar esa ayuda que tanto necesitaban sí, Liz. otros. Tú dices respeto, que sí, yo también lo considero así, pero ¿sabes yo que creo que fue su principal éxito? Que fue auténtico. Él era él. No le importaba quedar bien con nadie. Él era él y su verdad, si era un halo expansivo que te sumaba, Ujú. bienvenido sea. Pero si no te gustaba, bienvenido seas. O sea, era un hombre auténtico, no fingía, no mentía. Lo que él era eso, lo que escuchábamos. Y yo creo que mucho de su éxito fue justamente porque tú sabes cuando alguien te está fingiendo o tú sabes cuando Sí. alguien te está hablando con verdad. Y yo creo que todos lo sentimos así, verdadero. Por eso le abrimos las puertas de la casa y la puerta de la cocina. Y Javier conoció la pobreza y Javier sabía lo que era desayunar un café e irse todo el día así nada más porque no había nada más que llevar al estómago. Entonces eso lo hizo muy empático con la necesidad del prójimo, en medicamentos, en comodidad, en movilidad, en salud. Tú no sabes cuánta información encontramos después de muerto de toda la gente que recibió una ayuda económica, un pago de un consultorio, un pago de una operación. Eso ni nosotros lo supimos. Hasta que fuimos a desmontar su oficina, nos encontramos con becas escolares, con pago de consultas, con pago de hospital, con pago de medicinas, con gestiones que, bueno, eso sí, yo veía, oiga, no sea malo, puede recibirlo, oiga, necesita trasladarse en helicóptero, gobernador, ayuda. Y mira, lo lograba porque era solidario, era empático con la necesidad y nunca fingió ser el que podía ayudar en la gestión. Tal vez no con las respuestas, pero sí con la gestión. Sí, y todas estas, digamos, cosas que él tenía, todos estos aspectos, ¿cree que se han replicado hacia otros comunicadores? Pues yo creo que sí, muchos quieren hacerlo, muchos, y yo lo celebro, de verdad no tengo ningún empacho en decirlo, porque si nos va a beneficiar a todos como sociedad, qué bueno que así sea. Yo lo que creo es que falta autenticidad. Eso es lo que yo siento. Autenticidad, sobre todo en una era donde vivimos en la inmediatez. Exactamente, como que todo se ha vuelto por ganar rating o tal vez por tener un nombre en el ámbito político o en el ámbito de medios, pero lo importante es tocar verdaderamente el corazón. Y así como tocaba a esas audiencias que lo escuchaban de todo tipo, pues también estuvo en las altas esferas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque entrevistaba al gobernador, entrevistaba al secretario, entrevistaba al que quieran. Al taquero, al policía, te digo, era él. Y si en el contexto de la noticia y de la información era importante hablar con quien sea, pues gracias a Dios le abrían el micrófono y gracias a Dios obtenía la información. Entonces sí fue muy privilegiado. ¿Algún momento tuvo, eh, pues se sintió de alguna forma agredido, perseguido o
pues no sé, algo que muchas veces vivimos los periodistas cuando nos atrevemos a contar o a decir algo que a alguien no le Claro. gusta. Sí, pues todo mundo sabe públicamente que tuvo pues un desencuentro con el gobernador Moreno Valle. Al gobernador Moreno Valle no le gustaba su persona, como decías hace un rato, a muchos sí les gustaba su persona y a otros no. Entonces el gobernador sí fue muy enfático en pedir que saliera de la estación de radio, que tenía que hablar bien de él. Entonces, pues eso fue lo que dijo Javier. A ver, aquí se habla bien de quien se tiene que hablar bien. Cuando se logran cosas se habla bien, pero no por mandato de nadie. Entonces, pues esa fue la respuesta que no gustó mucho. Entonces, sí, claro que fue perseguida en ese sexenio mucho. ¿Cómo se defendía él? ¿Qué le decía a usted? Era muy discreto. No comentaba mucho, sobre todo con la familia, porque, pues, imagínate cómo se pondría uno, ¿no? Con miedo, con angustia. Entonces él lo comentó, sé que con sus cercanos, con sus amigos, sé que tuvo una asesoría legal, jurídica, sé que la empresa también lo ayudó mucho, que lo protegió. Y sé que incluso gracias a la intervención directa de la señora Coral Castillo, a quien siempre le voy a agradecer su protección, su cariño de familia, de equipo, pues bueno, salió adelante porque sí era claro y era sabido que se pedía que saliera de la empresa. Es que en ese tiempo muchos vivieron eso. Sí, yo sé que sí, pero te digo, Javier, tampoco, yo creo que hizo muy bien en no hacerlo público, en vivirlo asesorado y muy contenido. Entonces, tuvo todas las medidas de precaución en casa, sí tuvimos dos sustos, sí llegaron en un coche a hablar con él, sí, yo te lo puedo certificar, sí te puedo decir que le pidieron que mantuviera sus comentarios al margen. Y él dice, pero qué comentarios, yo creo que se equivocan, ¿no? Pero bueno, Tan sí, solo el sí fue sentir real. de la gente, Claro. transmitir el descontento que a lo mejor en ese momento pudiera haber sido y él lo transmitía y Sí. entonces Pero mira, pues te decía yo en un principio, somos una familia de fe, una familia muy, pues unida. Sus hermanos, mis hermanos, nosotros como pareja y en familia con mi hija. Entonces, pues todo fue, gracias a Dios, manejado con mucha paz, con mucha tranquilidad. muchos recuerdan entonces Javier, el rey de la radio, pero ¿cómo recuerdan a Javier, el esposo, el padre, el hermano? Pues mira, yo lo considero, fíjate que Javier era un hombre que tal vez ustedes no se imaginan, pero llegaba a la casa bailando y le hacía un baile a su hija para saludarla y se movía y se le alegraban los ojos. Entonces tú no te imaginas que ese era Javier y salía a caminar con sus perros y le encantaba cargarlos y acariciarlos y era un hombre amantísimo de su mamá. Siempre tuvo a su mamá en una altísima estima, en un amor profundo. Entonces veía que no le faltara nada, que si gustaban los chiles en nogada, el primero de la temporada le llegaba a casa. Era muy servicial con sus hermanos, con mis hermanos, nos llevaba de viaje a todos. Le gustaba tener convivencias en casa. Mi casa, que es casa de todos ustedes, se abría para recibir a mi familia, a su familia, a sus amigos y cantaba y era dicharachero, le gustaba echarse sus cubas, le encantaba el ron, le encantaba comer bien, le encantaba que hubiera paella en la casa, la hacíamos nosotros. O sea, era un hombre muy alegre, muy servicial, siempre con el teléfono en la mano. Eso sí, nunca le ibas a ver descuidado de tener la información. Y en la noche, en la madrugada, tú no sabes lo que eran las noches. O sea, yo, gracias a Dios, yo creo que yo ya por eso perdí el oído. ¿Tú por qué? De verdad, en la noche se oía la alarma y ya tenía la información y en ese momento lo subía. Y reportes de que el popo, de que el accidente, de que el choque, de que ya desapareció y a esa hora era despertar continuamente. Yo creo que su noche, que era de 10 de la noche a 4 de la mañana, despertaba como 8 veces y volvía a tomar el sueño. Entonces ese despertar y dormir, claro que altera los ritmos circadianos, el ritmo alimenticio, el ritmo de emoción. Entonces, pues imagínate, era un hombre
sabio, era un hombre, estudió para ser psicólogo, entonces él sabía modular sus emociones, sabía modular su fisiología y sabía poner todo en práctica porque toda la emoción contenida la desbordaba en el programa. Claro, no, y desde tan temprano, toda esta rutina. Yo a veces me preguntaba, ¿a qué hora duerme este señor? No, no dormía, o sea, mal dormía, ¿sabes cuándo? Los sábados, los domingos. Así cuenta una historia, una anécdota de mi hija en el kinder, que les pidieron que dibujaran a su papá. Entonces Sari lo dibujó durmiendo en su camita. Y entonces le dice la Miss, ¿y cómo? ¿Por qué estaba durmiendo tu papá? Es que todo el día está durmiendo. Pues claro, mi niña lo veía durmiendo todo el día porque en los ratitos que ella llegaba de la escuela, estaba durmiendo. En los momentos que tenía de sueño, los ocupaba terminando de desayunar en el comedor. Te juro que decía, no me voy a la cama, me quedo aquí, y se quedaba en el comedor durmiendo. Ya no aguantaba. ¿Qué le sigue sorprendiendo de cómo lo recuerda la gente? Me sigue sorprendiendo que le hablen. Me sigue sorprendiendo que en su estatua, no sabes, hay una vecina de la estatua que está en la 5 de mayo y la 4 es, donde está Gulcord afuera. Ajá. Ella vive ahí y me manda las fotos de personas que están abrazando la estatua, contándole sus cosas, de una persona que le va a cantar, de personas que le llevan a sus perritos y que van a platicar con él. En el cementerio, en el panteón, me manda también fotos de que están las personas yendo a visitarlo y poniéndole flores. Me sorprende que en su cumpleaños y en su santo reciba yo felicitaciones. Me sorprende que en su aniversario luctuoso también haya mensajes solidarios. Me sorprende que lo tengamos tan vivo a 4 años de que haya partido. Y así yo creo que el legado va a continuar hasta que haya otro rey de la radio, si es que llega a existir otro rey o reina, claro, Así es. de la radio. Lupita, y finalmente, ¿qué le gustaría que no se olvide de Javier López Díaz? Me gustaría que se recordara la pasión con la que se hacen las cosas, porque así como ustedes hoy aquí están apasionados por llevar este contenido a las redes, él tenía pasión porque su voz transmitiera algo. Y lo mismo puede pasar con la señora que está en casa haciendo un rico pozole para su familia, o puede pasar con el oficinista, o puede pasar con el taxista, que si en nuestra vida hay pasión, la magia se da. Si es legítima, si es sincera, si es nacida del corazón, la pasión genera milagros. La pasión puede transformar personas, puede transformar países. Entonces, si lo que hizo Javier en 30 años de servicio a través de una onda hertziana, ni siquiera era un cirujano que operaba, no era el bocadillo que nos llevábamos, era el aire, era el sonido, era la emoción transmitida en voz. Si esa pasión puede llegar al corazón de alguien y generar un cambio, generar una respuesta, yo creo que vale la pena intentarlo. Él lo hizo y transformó corazones con la voz, con su sentimiento, con sus ideas. No tuvo miedo a hacer lo que hacía. Muchos le decían, estás loco en repartir pasteles, estás loco en hacer que los taxistas te reporten, estás loco en traer un dron, estás loco, ¿cómo que el internet? Estás loco, ¿cómo que los reporteros tienen que ser los primeros? Estás loco en que la ciudadanía sea tu reportera. Ajá, creyó. Creyó en él y nadó solo en su carril, sin ver a la competencia. Él decía esa anécdota, no sé si tengamos tiempo, se las Sí, sí, comento. claro. Él siempre le dijo a mi hija, hija, tienes que ser como el Finito López, era no, ay, no recuerdo el nombre, perdónenme, por favor, si ¿Un boxador? no, era un clavadista, un nadador. Perdónenme, creo que estoy confundiendo el nombre, pero vamos a decir que era en las Olimpiadas de México en el 68, un nadador mexicano se metió a nadar y nadó, y cuando llegó pensó que había llegado en el último lugar, cuando se dio cuenta que había sido el primero en tocar la meta. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía que ver a sus rivales, que él tenía que hacerse el clavado y llegar.
Y así le decía a su hija, no veas a los demás, no Claro. veas lo que hacen, concéntrate en llegar y vas a llegar primero. Porque además su competencia, digamos, de la hora eran sus grandes amigos, que era Juan Carlos Valerio y Carlos Martín. Y don Enrique, Don y don Enrique Enrique. Entonces de todos aprendió, con todos tuvo, fíjate nada más qué hermosa amistad, que siendo competencia pudieran tener también afinidad y grandes noches. Quiero decirles que las noches más felices de mi vida era verlos reír, era verlos explicándonos el contexto de Puebla, era tomarnos una copa, era viajar, era bailar. Don Enrique daban las 2 de la mañana y decía, ¿a dónde vamos a bailar? Ya, Dios mío, pero si es el mayor de todos nosotros que no está cansado. No, quería vivir la vida, quería comerse la vida a mordidas. Y eso nos enseñaron. Entonces, yo te quiero decir, hombres apasionados todos, que gracias a Dios tuvimos la fortuna, quienes los acompañamos, de gozar un pedacito de su vida, de guardarlo en el corazón y de ser inmensamente felices. Y con una voz tan particular, el tono de voz que tenía Javier. Sí, me explicaba una vez alguien que su voz se clasifica como estentoria, así se llama. Es una voz fuerte que sale desde la garganta y el estómago, pero que al mismo tiempo es cálida. Fíjate qué linda combinación, ¿no? Entonces esa voz atrapaba. Y seguirá atrapando a Lupita. Sí. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, por contarnos un poco de lo íntimo que era Javier. A lo largo de la entrevista, pues nos dijo que tenía varias, pues discreciones, ¿no? Era muy discreto, Muy en discreto. su forma de ser y hablar, pero hoy con este relato que nos cuenta y que nos comparte, pues podemos ver el otro lado también de Javier López Díaz. Qué linda eres, Liz. Pues yo les agradezco a todos ustedes esta generosidad de permitirme llegar a toda su audiencia, decirles quién era Javier, hacerlo con humildad, con mucho respeto, con sinceridad, hablando de lo que vivimos como familia y de la parte que nos tocó compartir con él como un profesional. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.